Buenos días. Bueno, ante todo les damos la bienvenida a esta nueva sesión, que sería nuestra sexta sesión del seminario Fronteras, Migraciones y Subjetividades en el Capitalismo Contemporáneo. Y bueno, de parte del equipo del seminario, coordinado por las doctoras Blanca Cordero y Ada Cabrera, les agradecemos a todos y todas quienes nos acompañan desde la sesión de Zoom y también desde la transmisión en vivo que se está llevando a cabo a través de la página de Facebook del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, de la UAP, instituto del que se desprende nuestro seminario. Bueno, también aprovechamos para agradecer al equipo técnico del instituto que nos apoya con la transmisión y con todo este tipo de cosas para que se lleve de la mejor manera en esta situación que tenemos actualmente. Y bueno, por supuesto, le agradecemos al doctor Carlos Piñeiro Nelson, quien es nuestro invitado de hoy, y que nos presentará la conferencia que lleva por título Las trabajadoras del hogar migrantes en Estados Unidos entre la explotación emocional y la resistencia. Bueno, el tema que nos presenta el doctor Carlos se separa un poco de, como hablábamos ahorita, se separa un poco de los temas tratados en sesiones anteriores, pero justamente creemos que por eso era como valioso tener su presentación porque incorpora algunos ejes y dimensiones de análisis que seguramente serán útiles para enriquecer las líneas que buscamos desarrollar en el marco del seminario. Entonces, bueno, me permito presentar brevemente al doctor Carlos Piñeiro Nelson, quien es doctor en sociología por The New School for Social Research de Nueva York y también es maestro en sociología política por el Instituto Mora. El doctor Carlos actualmente es docente en la Universidad Iberoamericana de Puebla, tanto a nivel de maestría como de licenciatura, y también se desempeña como docente en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Sus investigaciones más recientes tratan sobre los modelos de organización de las trabajadoras del hogar en Estados Unidos, donde incorpora el tema de la migración de las mujeres en este país. Y bueno, este es un tema que está atravesado evidentemente por cuestiones de raza, nacionalidad y género. Y en sus investigaciones, Piñeiro hace énfasis en la traducción política de las emociones, en la resistencia, y un poco también en cuanto a la ambivalencia que implican las experiencias de estas mujeres y sus formas de organización. Entonces, como les decía, la conferencia que nos presentará el doctor Carlos el día de hoy lleva por título Las trabajadoras del hogar migrantes en Estados Unidos entre la explotación emocional y la resistencia. Y bueno, antes de darle la palabra al doctor, quisiera recordarles la dinámica. Vamos a escuchar a la presentación del doctor Piñeiro y posteriormente vamos a abrir el diálogo a las preguntas. La idea es que puedan participar y dialogar con el doctor. A través de Facebook, quienes nos siguen por la página del ICSI pueden en los comentarios dejar sus preguntas y nosotros se las hacemos llegar al doctor. Y quienes nos acompañan aquí en la plataforma de Zoom pueden apuntarse o solicitar la palabra a través del chat y luego abriremos el diálogo para que puedan hablar directamente con el doctor Carlos. Entonces, bueno, sin más, le doy la palabra al doctor y bueno, nuevamente le agradecemos su participación y a todos quienes nos acompañan. Adelante, doctor. Gracias, Pablo. Muchas gracias a Pablo, a Letia, a Duni, al resto de las personas que hacen posible que el seminario, a Ever, a Edgar, ¿no? También, como decía Pablo, en el equipo técnico, también obviamente a las doctoras Blanca Cordero y Ada Cabrera por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y también viendo algunas caras y rostros familiares. Entonces me da mucho gusto poder presentar hoy aquí. Voy a compartir mi presentación. Por favor, avísenme si se ve. Sí, ya, perfecto. Que sí. Entonces, bueno, como ya mencionaba Pablo, bueno, yo voy a trabajar una parte de la investigación de doctorado que hice, que también he elaborado desde hace más de 10 años, también con la tesis de maestría y con otras publicaciones que hay por ahí, sobre... Sí, perdón. Sobre cómo las trabajadoras del hogar en Estados Unidos
han generado formas organizativas para contrarrestar y para buscar obtener derechos laborales, pero también desde un punto de vista de cómo se cambia el ámbito emocional que conlleva este trabajo, que ahorita explicaré con mayor detalle, y qué se hace para, digamos, pasar de emociones, llamémosle para ser breves, negativas, como el miedo, como la vergüenza, a emociones, llamemos, positivas y sobre todo movilizadoras, como el enojo, como la dignidad, como la alegría, ¿no? Entonces, parte de las preguntas que yo me hago desde hace algunos años es: ¿cuáles son las características esenciales del trabajo del hogar remunerado para que sea un sector laboral tan difícilmente organizable? Ahorita explico por qué. ¿Cuáles son también algunas de las relaciones emocionales que implican muchas veces actos y actitudes negativas hacia las trabajadoras del hogar? Y también cómo es que todo esto puede ser transformado para que las trabajadoras del hogar se organicen y decidan cómo buscar mejoras laborales y condiciones de trabajo dignas. Entonces voy a empezar con una elaboración como muy general del trabajo del hogar en el mundo. Lo aterrizaré en Estados Unidos y ya después se trataré de entrar como con estas vicisitudes emocionales y organizativas que las trabajadoras del hogar, en este caso la National Domestic Workers Alliance, o la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, que es la organización con la que yo trabajé mi tesis y de la cual, digamos, como que aprendí muchas de las cosas que voy a mencionar, a raíz también de mi proceso etnográfico con las trabajadoras, tanto de la organización como de otros espacios, entrevistas y otros, digamos, métodos cualitativos, ¿no?, para el estudio de esto. Entonces, sin más, empiezo con la exposición como tal. Se estima que hay alrededor de casi 70 millones de trabajadoras del hogar en el mundo, en todo el globo. Y de estas, se cree que más o menos 23% son migrantes. Hay partes y sectores importantes del mundo, como en Medio Oriente, en Arabia Saudita, donde la proporción de trabajadoras del hogar migrantes es altísima, como también es el caso de Estados Unidos. Hay otras donde es menor, pero lo que no tiene mucha duda es que este es un empleo que de una u otra manera a muchas mujeres se les posibilita o se les genera como una de sus fuentes más viables de trabajo. Por eso es que se estima, hay distintas consideraciones, que por lo menos una de cada 25 mujeres en el mundo es una trabajadora del hogar. Y de este, repito, 23% son migrantes. En Estados Unidos hay estimaciones, yo diría, muy conservadoras, entre que existen 2.2 millones, 2.5 millones de trabajadoras del hogar en Estados Unidos. Hubo un cambio demográfico importante en este sector porque, digamos, desde antes de los 70 del siglo pasado era una ocupación predominantemente llevada a cabo por afroamericanas, en ciertos periodos también de la historia de Estados Unidos, también por mujeres de Europa del Este, y también de otras partes de Europa, y también siempre han habido también migración asiática y migración, digamos, latina, que ha participado en estas distintas subocupaciones, pero abrumadoramente, digamos, e históricamente este trabajo lo han hecho trabajadoras afroamericanas en Estados Unidos. En los 70s, a raíz de el cambio que existe a favor de los derechos civiles de las personas afroamericanas, muchas de estas mujeres empiezan a tener acceso a espacios laborales a los cuales antes no podían, como en espacios de recepción, del sector de servicios, digamos, no del trabajo del hogar, en hoteles, en restaurantes, incluso, digamos, en algunos niveles de la educación básica. Entonces, este cambio permite que muchas de ellas decidan abandonar el trabajo del hogar que hacían remuneradamente para irse a otros empleos más formales y menos explotadores. Pero bueno, la demanda y la necesidad de trabajo y de trabajadoras del hogar remuneradas en Estados Unidos se mantiene. Entonces, quienes empiezan a llenar esta necesidad son lo que conocemos como las trabajadoras o las mujeres del sur global. Asia del Este, sobre todo algo también de África, pero sobre todo América Latina y el Caribe. Entonces, ahora, digamos, de los 70s para acá, y ahorita explico más, son las trabajadoras del hogar, sobre todo latinas y caribeñas, las que predominan en las tres subocupaciones que existen las trabajadoras del hogar.
como menciono aquí, planteo tres, que son las limpiadoras de casa, las housekeepers, las niñeras, las nannies, las cuidadoras y las caregivers. Las cuidadoras, digamos, en Estados Unidos tienen como dos, no me voy a detener mucho, si quieren lo platicamos, pero tienen como dos ejes laborales. Aquellas que son como contratadas por el Estado, aunque trabajen en espacios privados, o sea, por ejemplo, una persona que estuvo en el hospital, una persona ya adulta, mayor, que requiere ciertos cuidados. Hay en ciertos estados del país del norte políticas públicas que contratan, que capacitan y que como dan registro de estas trabajadoras, cuidadoras, que se van a ocupar de estas personas con fondos públicos. Estas sí se pueden sindicalizar. Y esto es muy importante para lo que voy a platicar, por eso me detengo un poco aquí. Ellas sí se han podido sindicalizar y organizaciones tan importantes como el SEIU, entre otras, han hecho como experiencias como positivas de sindicalización de las trabajadoras cuidadoras, digamos, desde la parte pública, pero también están las privadas, que son aquellas que no necesariamente, aunque también tienen mucha formación, pero no tienen tantos requisitos para poder emplearse de esta profesión, y muchas veces ellas, al igual que las limpiadoras de casa y las niñeras, no tienen condiciones laborales reconocidas. Entonces es un empleo que también es informal. Estas cuidadoras, digamos, desde el ámbito privado es con las que trabaja la Alianza Nacional a la vez de las limpiadoras de casa y las niñeras, y con estas son de las que voy a hacer mención cuando hable de este subsector. Y una parte muy importante dentro de la historia estadounidense es que las trabajadoras del hogar están a la letra excluidas de las dos leyes laborales más importantes de Estados Unidos, la National Labor Relations Act y la Fair Labor Standards Act. La primera es la que otorga el derecho a la sindicalización de los trabajadores y las trabajadoras y por lo tanto a pelear un contrato colectivo. Y esta ley dice a la letra que todo mundo se puede sindicalizar en Estados Unidos, salvo los trabajadores agrícolas y las trabajadoras del hogar. Si bien hay ciertos estados como en California donde se han podido sindicalizar los trabajadores agrícolas, digamos, la ley federal no lo permite. Entonces, con este contexto es que las trabajadoras del hogar desde los 70s y desde antes, pero los 70s para acá, han tenido que buscar formas organizativas que, si bien pueden asimilarse a un sindicato, oficialmente no lo son. Como vemos, la mayoría de las cuidadoras, de las trabajadoras del hogar, son limpiadoras de casa, las cuales el 60% alrededor, las cuales en su mayoría son latinas. Muchas de ellas son mujeres migrantes indocumentadas, otras no, pero es un porcentaje elevado. Las niñeras y las cuidadoras componen en menor medida como esta ocupación en su totalidad, es prácticamente el 100% hecho por mujeres. Y también podemos ver las diferencias que hay digamos, como se entiende mucho en Estados Unidos con el tema de la raza y la etnicidad. Si bien hay todavía muchas, digamos, mujeres caucásicas o blancas, también hay afrodescendientes y afroamericanas, también la mayoría siguen siendo o se identifican como latinas, aunque también hay asiáticas, ¿no? Y del total de las trabajadoras del hogar que existen en Estados Unidos, el 78% nació fuera de Estados Unidos. Entonces, es una mano de obra eminentemente migrante, independientemente de las distintas partes de donde vengan. Hay algunas que sí son ya ciudadanas, que tienen ciertos derechos ya como más claros ante la ley estadounidense, pero la gran mayoría no lo son, ¿no? El 66% no son ciudadanas. En ese sentido, casi la mitad son mujeres indocumentadas, por la mitad que también son mujeres documentadas, ¿no? La mayoría son mujeres de entrada por salida, lo cual significa que solo van a hacer su labor y salen de la casa o de las casas donde trabajan, pero hay un 11% que es lo que entendemos como de planta, que son las más explotadas por distintas condiciones de las cuales luego hablaré. En ese sentido, el pago también tiene mucho que ver en Estados Unidos con la ocupación y la raza, ¿no? Y la etnia, la que tengamos. Podemos ver que en general las latinas y las asiáticas son las peor remuneradas, independientemente de la subocupación que tengan dentro del trabajo del hogar remunerado, y las blancas y las afroamericanas están en mejores circunstancias en algunos casos, ¿no? También vemos muy drásticamente la diferencia entre quienes viven, las living, las que son de planta y las que trabajan por fuera, ¿no? Es abrumadora como la diferencia económica, y tiene mucho que ver con que el argumento es que las que viven en casa, pues también se les da comida y se les da un techo, entonces por lo tanto deberían de ganar menos, cuando también sabemos en el fondo que eso
No es cierto porque no les dan tampoco comida de calidad, no les dejan espacio para sus propias actividades personales, no tienen la posibilidad también de interactuar con otras trabajadoras, ¿no? Que ahorita hablaré un poquito más de eso. Entonces, este es como a grandes rasgos el panorama que existe en Estados Unidos en cuanto a la ocupación y la subocupación dentro del trabajo del hogar remunerado. El trabajo del hogar remunerado tiene 4 características que yo considero básicas, que son importantes de entender a la hora de pensar en cómo se organizan las trabajadoras del hogar y por qué también es tan difícil organizarse en este sector. Por un lado, esta lógica de la invisibilidad que mantienen significa que no están trabajando en espacios donde pueda haber una regulación. No están trabajando, evidentemente, en el espacio público donde se puede ver, no están trabajando en una fábrica, digamos, en un lugar donde, bien que mal, hay una condición de permeabilidad para que la gente pueda acceder allí, trabaje o no ahí y pueda ver qué condiciones tiene, ¿no? O también, por ende, poder quizá demandar mejores condiciones porque a la vista de todos está la situación, digamos, que viven. Las trabajadoras del hogar están en la esfera privada, están en las casas de otras personas. Entonces, inmediatamente ahí se relegan y se desconoce en gran medida lo que sucede dentro de esas casas, porque el Estado tiene mucha mayor dificultad de poder acceder a ella, aunque no es imposible, no hablaré de eso, pero hay incluso momentos históricos donde en Estados Unidos el Estado también iba a las casas para revisar ciertas cosas de las trabajadoras del hogar. Por otro lado, en su gran mayoría, las trabajadoras del hogar trabajan de manera independiente e individual. O sea, a menos que sea una casa con, digamos, un afluente económico muy alto, generalmente quien contrata a una trabajadora del hogar solo tiene una por casa, ¿no? No tiene 3 o 4, aunque hay evidentemente esos casos. Pero esta situación individualizada de este trabajo también implica el aislamiento de las trabajadoras entre ellas. Entonces, es mucho más difícil ante una situación de injusticia o de explotación laboral, de manera independiente e individual, alzar la voz o organizarse cuando estás tú sola o solo en un espacio que no es tuyo, que quien te empleó pues tiene como la potestad de ese lugar y por lo tanto se siente con o sin real derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, esto también dificulta la organización colectiva de las trabajadoras. Es una labor, como entendemos, de trabajo reproductivo, como se conoce en la discusión feminista, que Federici, Mies, en el caso estadounidense, Nakato, Glenn, Chun han discutido mucho, o sea, estas labores que no se reconocen y que no se les da la importancia que tienen, ¿no? Entonces, cuando el trabajo del hogar se contrata a una persona para que haga alguna de las áreas que mencioné o todas, siempre se le suele contratar por la parte física. Incluso aquellas personas, digamos, que son contratadas como niñeras o como cuidadoras, muchas veces se relega o se desconoce, o de manera adrede, diría yo, toda la labor que hacen también de contención con las personas que cuidan, ¿no? O sea, se cree que una cuidadora solo va a cambiar pañales, va a limpiar sábanas, va a dar de comer, ¿no? Pero no se contempla también todo el trabajo que hace con la persona que cuida, también todavía más aún si es un niño o una bebé, ¿no? Entonces, esta labor es una de las pocas dinámicas que existen donde se conjuntan tan claramente las dos, pero no se reconoce el emocional sobre todo, ¿no? Entonces, se suele entender como el trabajo del hogar remunerado, ¿no? Como algo fácil, algo sucio, algo que tiene como poca dignidad y eso lo recupero después. Y finalmente es un trabajo desregulado, o sea, no hay normas que establezcan condiciones básicas esenciales de derechos laborales. El convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que es sobre trabajadoras del hogar, que en pocas palabras establece el estándar mínimo, que se mantengan ciertas horas de trabajo, que se pague un salario mínimo, que no haya trabajo infantil, que tengan un día de descanso, que tengan por semana, que tengan ciertos días de descanso por año, que tengan acceso a la salud pública, etcétera, etcétera. Del convenio 189, que tiene ya muchos años en camino, solo 32 países del mundo la han firmado. Estados Unidos no ha empezado ni siquiera como el protocolo para ver si lo va a firmar, entonces eso también es parte del contexto estadounidense. México ya lo firmó y en teoría en julio de este año tiene ya que tener las condiciones institucionales y legislativas para que entre en operación como se espera. Entonces estas son las características básicas. Al estar desregulado, pues está obviamente todavía mucho más desprotegido y es mucha mayor la explotación que se puede vivir por quienes trabajan en este ámbito. El tema emocional, digamos, es uno de los más difíciles, ¿no? Y pues por aquí anda Daniela, que nos podrá quizá platicar más, y a lo mejor otras de las compañeras y trabajadoras, pero este es uno de los temas como más difíciles de entender
y que tanto como empleadas como empleadores y empleadoras nos cuesta mucho trabajo reconocer. Y esto tiene que ver con lo que Cayo y Rey hicieron desde hace ya varios años en un estudio en Calcuta sobre trabajadoras del hogar, y lo que ellas encontraron es que de parte de los empleadores y las empleadoras hay lo que se denomina esta retórica del amor. Y la retórica del amor lo que implica es que las empleadoras y empleadores generan estos lazos a veces muy genuinos, pero muchas veces no, hasta cierto punto podríamos decir como falsos, en los cuales al generar estas dinámicas de que somos como de la familia, este tipo de circunstancias permiten obtener trabajo gratis y no remunerado de la empleada del hogar, porque siente que es parte de este espacio en el cual pues a la familia no se le debe de cobrar, a la familia no se le cuestiona y por lo tanto pues hay que aguantar, para decirlo rápidamente, ¿no? Y también muchas de las trabajadoras con las que yo también conviví sí reconocen, digamos, esta dinámica, pero también la usan como una forma de justificar la explotación que viven, ¿no? Ellas también, y ahorita veremos un ejemplo de una cita textual, de cómo, aunque reconocen que están siendo explotadas, es tanto el amor que le tienen a las personas que cuidan, que están dispuestas a soportar esto, y los empleadores están muy claros de esto y están dispuestos a utilizarlo eso en su favor. Yo encontré en mi trabajo dos como mecanismos que operan dentro de esta retórica. Uno le llamé el abuso disimulado, que es algo muy común, que es una manera en la cual una trabajadora del hogar fue contratada para hacer ciertas cosas. En Estados Unidos, a lo mejor en México y en Latinoamérica no se entiende tanto, pero en Estados Unidos muchas veces las trabajadoras del hogar son contratadas para cuestiones muy particulares, para cuidar niños, para cuidar a un adulto mayor o para limpiar la casa, ¿no? Y así es, por eso hay nannies, por eso hay caregivers y por eso hay housekeepers, ¿no? O house cleaners. En México sabemos, en América Latina, que es como una mezcla, ¿no? De hacer un poco de todo, pero allá no. Entonces muchas veces, por ejemplo, contratan a una niñera para que cuide a un niño, a un bebé, y el acuerdo es que ella se va a encargar de todo lo relacionado a ese bebé o a esa bebé, pero empiezan de manera gradual a subir como las demandas y la labor que esperan de ella. Entonces, si antes solamente se encargaba de la niña, ahora también se exige o se le pide que saque al perro a pasear y que le dé de comer y que lo limpie sin pagarle extra por esa labor. Entonces, como me decían varias de las trabajadoras que entrevisté, es como una sensación de que simplemente pasa, ¿no? No es algo agresivo, o sea, no es como llegar a imponerse, sino poco a poco, ¿no? Entonces, y las trabajadoras son muy conscientes de esta dinámica y la pueden diferenciar y entender muy rápidamente, pero pues también necesitan el trabajo. Entonces, muchas de ellas aceptan ser todavía más explotadas porque su necesidad es muy grande. Y también a veces por el estatus migratorio en el que tienen, por la soledad en la que a veces viven, ¿no? Al llegar a una ciudad o a un país nuevo donde a veces no hablas el idioma, pues es mucho más difícil, más no imposible, como exigir que no se te maltrate o que no se te explote de más. Entonces, si te piden quedarte una hora de más a cuidar a la niña sin pagarte horas extras, pues lo terminas haciendo, ¿no? Pero el otro elemento que yo encontré que le llamé manipulación emocional tiene que ver con esta retórica del amor que se utiliza, como ya decía, para obtener un trabajo extra, no pagado, pero muchas veces todavía sobreexplotado. Si bien se da más en las personas que tienen un contacto más directo dentro de su labor con las personas, como las cuidadoras y las niñeras, también encontré, no me detendré en eso, pero también me encontré que las limpiadoras de casa también generan estos vínculos emocionales y afectivos con quienes trabajan de manera muy fuerte, que es algo que no se había reconocido mucho en la literatura. Y entonces, muchas de estas trabajadoras del hogar genuinamente creen que tienen una situación de amistad, una situación de amor y de cariño que es más o menos igual, aunque casi siempre se utiliza en detrimento de sus necesidades y de sus derechos. Y como me decía Alison Julien, que ahora es la co-coordinadora de la Alianza Nacional de Trabajadores del Hogar en Nueva York, este es un mecanismo que se utiliza mucho para desactivar y neutralizar cualquier demanda que una trabajadora del hogar pueda tener hacia sus empleadores, porque como ella me decía literalmente, ¿quién no confía en un familiar? ¿No? Entonces, si yo soy parte de la familia,
pues ¿cómo voy a ir a decirle al papá de la familia o a la mamá de la familia que algo no me está gustando? Es como ese tipo de sensación de traición, que si lo podemos pensar en nosotros mismos y nosotras mismas, pues creo que podríamos entender un poquito más qué pasa eso, ¿no? Cuando no estamos de acuerdo con un familiar, a veces es muy difícil incluso encararlo o encararle y decirle esto no me gusta, pues para una trabajadora es mucho peor y es mucho más difícil. Y la siguiente es una cita textual de una niñera, de Laura le puse, que mexicana, poblana, que ya varios años en Estados Unidos, tiene 4 hijos e hijas, pero un dato importante es que ella formaba parte de una cooperativa, es decir, tenía ciertos elementos, digamos, prácticos y políticos de saber lo que implicaba su trabajo y lo que tenía que defender y lo que le correspondía. Sin embargo, leo la cita para entender también lo difícil que es por el contexto en el que estamos, en las que están las trabajadoras. Dice, con la primera familia que trabajé, como me encariñé mucho con los niños, ellas, las empleadoras, me decían, los niños te quieren ver y me los traían a la casa. Entonces ellas me decían, nos vamos a cortar el pelo y se iban 6 horas para cortarse el pelo. Eso no era pagado porque los niños me querían ver y yo quería ver a los niños. A veces iban a buscarme y yo no estaba, pero sí estaba mi hija. Entonces a veces sin avisar llegaban, tocaban mi puerta y mi hija, la de 26 años, abría la puerta y decía, ¿qué pasó? Oh, que los niños quieren ver a tu mami, pero mi mami no está. Ok, vamos a cortarnos el pelo o vamos a comprar un café. Te los podemos dejar un ratito. Entonces estaban como abusando de eso. Entonces mi hija un día les dijo, ok, te los cuidé tal día, fueron tantas horas, te los cuidé otro día, fueron tantas horas, entonces fueron 30 horas en total, me debes tanto. Entonces ellas, las empleadoras, se quedaron como wow y le pagaron, sí le pagaron. A mí no me pagaban. A mí me traían los niños, me los dejaban, a veces los traían por la mañana. Lo que pasa es que después te conviertes en familia. Después es como una relación, entonces hasta los niños te quieren tanto. Por ejemplo, ahorita con esta familia con la que en ese momento trabajaba Laura, ellas tienen 2 hijas y están que quieren venir a hacer un sleepover a mi casa, quedarse a dormir para pasarla en la noche, ¿no? Y yo les dije, está bien, déjenme terminar de arreglarla y yo las voy a llevar a hacer un sleepover a mi casa. Pero no creo que los padres las estén manipulando, sino son ellas que tienen curiosidad o quieren venir a mi casa. Entonces, la dificultad que también no todas, pero muchas trabajadoras del hogar tienen para poner límites por el contexto también de explotación, de naturalización que se entiende del trabajo y por otras razones que ahorita quiero tratar, ¿no? Hay una parte que las trabajadoras del hogar me manifestaron mucho independientemente de la labor que hacían, que es esta lógica como maternal, ¿no? Muchas de ellas permitían ser abusadas, o sea, ser explotadas, además de que no estaban quizá en condiciones de ponerse al tú por tú con la empleadora o el empleador, porque sentían mucha lástima, sentían mucha emoción de cuidar a un bebé recién nacido o a una persona adulta de 85 años que lloraba cada vez que ella se iba, porque la trabajadora era su único vínculo con el exterior, porque su familia realmente no estaba muy presente, ¿no? Entonces, hay esta parte que existe muy arraigada, ¿no? Por otra parte, no todas, pero muchas de las trabajadoras del hogar, como mencionaba hace rato, con este aislamiento que existe en sus espacios de trabajo, con ser mujeres migrantes, no tienen a veces tantas redes que las puedan apoyar, ¿no? Y entonces que les puedan decir, oye, no, espérate, esto no está bien, vamos a esta organización, hagamos esto. Claro que las hay, así es como llegaron muchas a la alianza, pero muchas no lo tienen. Entonces, pues también sienten que no están en condición de levantar la voz sin que puedan obtener represalias, porque también hay empleadores que incluso pueden amenazar con deportarlas, aunque no tengan la capacidad para hacerlo, pero pues la empleadora no se quiere aventar a ver si es cierto o no, ¿no? Por otro lado, también los lazos emocionales que generan algunos empleadores, pero la mayoría de las empleadas con las personas que les pagan es muy real muchas veces, ¿no? Porque como también se dice, el trabajo del hogar es un trabajo íntimo, ¿no? Y por eso, por ejemplo, las trabajadoras de limpieza de casas también generan vínculos emocionales con quienes las emplean porque conocen su entorno. Como ellas me decían, pues tú ves lo que tiran en la basura, tú escuchas lo que dicen aunque no entiendas del todo el idioma. Entonces también eso genera como una sensación, por un lado de pertenencia, pero por otro como de deber que es parte de su trabajo también, como soportar ciertas cosas. Y como decía hace rato, porque la normalización de la explotación en estas subocupaciones está muy arraigada. Y sobre todo, además de la situación migratoria, muchas de ellas provienen de experiencias muy malas con otros empleadores y empleadoras.
que las maltrataban físicamente, a veces lamentablemente sexualmente, que las hacían menos en todos los sentidos, que no les daban de comer. Entonces, cuando llegan a un espacio donde tienen ciertas condiciones mínimas, llamémosle de dignidad o de respeto, a pesar de que falte todo lo otro como son sus condiciones laborales y sus derechos, se prefieren mantener allí, porque conocen algo peor. Y eso también los empleadores de manera consciente o inconsciente lo saben y lo utilizan a su favor. No me detendré mucho esta parte, pero si quieren luego la platicamos. Dentro de las investigaciones que hice, también encontré que a pesar de todo esto, hay una manera de resistencia que las mujeres trabajadoras del hogar tienen a nivel individual, ¿no? Que tiene que ver con esta lógica de C. James Scott de las armas para los débiles, ¿no? De Weapons of the Weak, ¿no? Donde hay como ciertos elementos donde ante la imposibilidad de una confrontación directa, porque tu relación de poder es muy desigual entre quien detenta, digamos, el poder y tú, utilizas estrategias disuasivas. Yo les llamé resistencias disimuladas, ¿no? Que buscan no sostener mecanismos de explotación, pero tampoco confrontándose con la empleadora o el empleador. Entonces, un discurso inocente es aquel que me contó una trabajadora panameña donde fue contratada como niñera para cuidar al niño y de repente la empleadora le empezó a decir: ayúdame con el súper, vamos a hacer el súper, y esperaba que ella cargara todo. Entonces ella le dijo: híjole, sí, fíjate que tengo mala espalda, y entonces si sigo cargando y me lastimo, no voy a poder cuidar a tu hijo, y pues no vas a poder ir a trabajar, y pues va a estar mal, ¿no? Nunca más volvió a pedirle que subiera las cosas del súper. El otro que le llamé nada más de manera chistosa el sabotaje culinario es quemar la comida, ¿no? Por aquí hay algunas que conocen de esa experiencia que me contaron, ¿no? Donde ante haber sido contratadas quizá para limpiar una casa, después se les pide que cocinen sin pago extra además, y ante la negativa o el no aceptar la negativa a los empleadores, pues lo que decían es decir: pues es que yo no sé cocinar. No, a ver, cocina, pues te quemo la comida, ¿no? Y también se acaba la dinámica. El otro también es como el hacerte de la vista gorda, ¿no? El ver que hay un problema, que está algo que se está esperando que tú resuelvas. Por ejemplo, si tú eres una vez más niñera y te toca encargarte de todo lo que tiene que ver con ese bebé, comida, cuidado, limpieza, aseo, etcétera, etcétera, pues tú te encargas de eso, lavas sus platos, bla, 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 pero de repente llegaba la trabajadora a lavar los platos del bebé y encontraba que estaba el lavabo lleno de platos sucios. Entonces, pues de alguna manera no le decían que lo hiciera, pero se esperaba que lo fuera haciendo, ¿no? Y ante eso, a veces como que dicen: bueno, pues una vez, ¿no? Pasó una vez, pues se les hizo tarde, se les olvidó, yo los lavo, no pasa nada. Pero cuando empiezan a ver que es un acto sistemático, una manera es simplemente hacer como que no pasa nada. Como que ellos no ven los platos, ellas lavan lo que tienen que lavar, sacan lo que tienen que sacar y se acabó. Y ante un posible reclamo del empleador, pues la respuesta es obvia: pues es que no acordamos eso. Y bueno, algunas dicen: si no te gusta, pues me voy, que son las menos, ¿no? Pero esas son algunas formas individuales. Las que me interesa ver más son las colectivas, ¿no? Lo que la alianza, digamos, ha llevado a cabo en distintas partes del país, ¿no? Y yo a la alianza, la National Domestic Workers Alliance, la catalogué como una organización interseccional, ¿no? De este siglo. ¿Por qué? Porque la perspectiva que llevan a cabo desde la alianza, no creo que me va a dar mucho tiempo para detenerme, pero lo que llevan es una lógica de entender la complejidad de las trabajadoras del hogar y entender que dentro de las trabajadoras hay diferencias muy importantes que hacen distinciones entre ellas que es necesario como reconocer. Entonces, por un lado, la perspectiva interseccional la tienen a nivel de movimiento, en la cual se han organizado y en muchos casos han sido quienes han desarrollado coaliciones muy importantes, en otras se han sumado, pero también por el otro lado, desde sus organizaciones, desde sus necesidades, han generado ciertas actividades y prácticas y programas que benefician o que tratan de beneficiar de acuerdo a las distintas necesidades de su membresía. Entonces, a nivel, digamos, macro, por decirlo así, las trabajadoras del hogar, la Alianza Nacional siempre ha estado muy presente en el Me Too, ¿no? Se ubica el Me Too Movement como aquellas actrices que alzaron la voz para quejarse sobre el hostigamiento sexual en Hollywood, pero inmediatamente después una serie de organizaciones nacionales, entre ellas la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, entraron a esta coalición para decir que el acoso sexual y el hostigamiento sexual no solamente pasa en las altas esferas, sino pasa de manera muy recurrente en las trabajadoras precarizadas.
y que ellas también tenían que ser parte de la conversación, y han empujado, como se dice en inglés, han buscado tener mecanismos institucionales, por ejemplo, que se generen fondos económicos para aquellas, como les llaman, sobrevivientes de acoso o de violencia sexual, puedan tener suficientes recursos económicos para tratarse de manera profesional, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que han hecho. SOL, que es el Strategic Organizing Leadership, que es un programa interno de la Alianza para mujeres líderes, trabajadoras del hogar. Lo que intentan es formar sus nuevos cuadros políticos, ¿no? Que tengan mujeres que tengan capacidad estratégica, capacidad política, pero también dentro de los programas o acciones que llevan a cabo hay toda una serie de trabajo emocional con las trabajadoras. Ahorita explico más eso. Y eso ha sido como una cuestión muy interna para aquellas que pertenecen a la alianza. Ahorita explico un poco más. En el caso de la raza y la etnia, pues evidentemente Alicia Garza, que es quien formó el hashtag Black Lives Matter cuando empezó esto hace ya varios años, trabaja en Alianza Nacional, entre otras cosas, es una de las como figuras más públicas de la alianza, y este legado histórico de la negritud de las trabajadoras del hogar es muy reconocido y muy pensado siempre en el actual movimiento de trabajadoras del hogar, a pesar de que, digamos, su membresía no es tan afrodescendiente, aunque también tiene, ¿no? Entonces, la alianza también es una de esas organizaciones estratégicas dentro de Black Lives Matter, y así se ha considerado por distintas partes, incluyéndolas ellas. Y el We Div es esta parte que hacen al interior de la organización que significa We Dream in Black, soñando en negro, que es un espacio que la alianza generó solamente para las trabajadoras afrodescendientes del hogar. Entonces hay trabajadoras afroamericanas, afrocaribeñas, africanas, que tienen un espacio en el cual se reconocen y trabajan y se organizan con base a las necesidades que tienen como mujeres racializadas, por decirlo así. Entonces, ahorita explico quizá un poco más de eso. El tema de la clase también a nivel macro, pues son parte de una alianza de organizaciones, digamos, incluso que se denominan anticapitalistas, como el Rising Majority, que pugna por tener salarios más altos, que pugna quizá de manera más simbólica por ser como un referente político, porque a diferencia de estos otros que mencionaba, sabemos que se han movilizado mucho más, el Rising Majority no tanto, pero están ahí, la alianza es, digamos, muy claramente parte de esta organización. Y por otro lado, también la alianza trata de proveer herramientas y recursos materiales para su membresía. Y en ese sentido, han desarrollado un programa para que las personas que son parte de la organización tengan un seguro médico, que no es menor en un país como Estados Unidos, donde también muchas veces por el estatus migratorio que tienen las trabajadoras es muy difícil, más no imposible, depende del contexto y el estado y la ciudad, obtener un seguro médico. Entonces, con una cuota mensual muy baja de $5 o de $60 al año, tienen acceso a esto y a otro tipo de elementos como descuentos en materiales visuales, en aparatos auriculares, en lentes, y algún tipo también de descuento, por ejemplo, para ir al cine, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto al estatus migratorio, como ya hemos visto, pues muchas de las trabajadoras del hogar son migrantes indocumentadas. La alianza creó esta coalición de organizaciones que se conoce como Families Belong Together, que en el 2018 se movilizaron en 700 ciudades de Estados Unidos exigiéndole a Donald Trump que cesara las deportaciones y que cesara la división de las familias, ¿no? Como ya todos sabemos, poniendo en jaulas a los niños y esas cosas. La alianza, junto con esta organización que ellas en gran medida crearon, se movilizó en todo Estados Unidos para exigir que eso parara. Y finalmente, las subocupaciones que tienen las trabajadoras del hogar también son reconocidas. Y se trata de entender y utilizar las diferencias que tienen en su favor y segmentarlas cuando es necesario. Entonces, CAG significa Caring Across Generations, que es una alianza que ya tiene varios años, que la alianza impulsa con otras organizaciones y otras personas también en torno al cuidado y las cuidadoras, ¿no? Entonces, han movilizado sus sectores, tanto de apoyo como ellas mismas, para obtener ciertas legislaciones en algunos estados, donde se vaya fomentando ya ciertas políticas que vayan previendo el escenario que ya se sabe en Estados Unidos va a pasar en todos lados, donde la pirámide demográfica va a cambiar radicalmente en los siguientes 20 años, en las cuales va a ser más necesario cuidadoras para la gente adulta, ¿no? Que cada vez vive más y cada vez es más
parte porcentual de la población en su totalidad. Entonces, por ejemplo, en el estado de Washington, si mal no recuerdo, ellas con otras organizaciones y personas impulsaron una ley para que el estado de Washington vaya generando un fondo público para el cual cuando una persona necesite contratar a una cuidadora o un cuidador, que puede ser muy caro o no accesible para todos, el estado ponga, me parece que es como la mitad o más de la mitad de cada dólar que se necesite para contratar a estas cuidadoras o cuidadores, cosa que no existe ahorita, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de las necesidades que ellas ven que se requiere como ir adecuándose. Y Alia, que es la primera aplicación telefónica, digamos, que existe en Estados Unidos, porque en otros lados hay también, pero Alia, digamos, es la primera aplicación para obtener ciertos beneficios, sobre todo económicos, para las limpiadoras de casa. Rápidamente, ¿cómo funciona? Cada vez que una limpiadora de casa va a limpiar una casa, su empleadora o empleador puede pagarle, ¿no?, lo que acuerden, pero además puede poner cada vez que va $5 en un fondo personal para ella, que la trabajadora va a poder utilizar cuando necesite algún día de asueto, cuando necesite ir al doctor, cuando necesite como tomarse un día porque se siente mal, y como no perder ese trabajo, por decirlo, no perder ese día de salario, que muchas veces es tan precaria la situación de muchas trabajadoras que incluso súper enfermas van a trabajar porque no pueden literalmente dejar de obtener ingresos, ¿no? Entonces esta aplicación lo que hace es que trata de generar este fondo para cada limpiadora de casa y que cuando sea necesario lo pueda utilizar. Puede parecer menor, pero recuerden, la mayoría son trabajadoras indocumentadas. Obtener muchas veces una cuenta bancaria, abrir una cuenta bancaria muchas veces es imposible para ellas, dependiendo la ciudad donde estén y el estado. Entonces, esta tiene un mecanismo en el cual se ha visto por todos lados cómo hacerle para que sea algo legal, tanto para el empleador como para la empleada, y se puedan obtener estos como beneficios. Otro de los elementos que la Alianza siempre ha buscado hacer es cómo cambiamos esta noción social de que el trabajo del hogar es un trabajo fácil, remunerado o no, sucio y poco digno, ¿no? Entonces, por un lado, la Alianza se ha vuelto un espacio para organizaciones de trabajadoras del hogar en todo el país, donde se puedan conocer entre ellas, conocer lo que están haciendo y también, como decía, ver estas diferencias étnicos, raciales, culturales y lingüísticas que existen, pero también cómo, a pesar de ello, lograr generar una lógica de movimiento y de coordinación. Entonces, en ese sentido, la Alianza es como una coordinadora nacional, pero también es su propia organización, donde va desarrollando sus propias políticas como Alia, por ejemplo, como We Dreaming Black. Por eso decía que son las dos cosas. Y una forma para generar como esta sensación de positividad de lo que hacen las trabajadoras del hogar ha sido mediante la aprobación de leyes estatales para trabajadoras del hogar. Entonces, si bien las trabajadoras del hogar están excluidas de las leyes federales, en Estados Unidos, digamos, el concepto de federación aplica también un poco más y con mayor independencia. Entonces, a pesar de que las leyes federales las sacan a las trabajadoras del hogar de estos espacios, en 10 estados del país y una ciudad se han aprobado leyes para las trabajadoras del hogar, que en pocas palabras lo que hacen es lo que pide la Convención 189 de la OIT: trabajo digno, salario mínimo, prestaciones, tiempo de descanso, derecho al no acoso, al hostigamiento laboral, sexual, ¿no?, étnico, de días de descanso, como decía, pago de horas extras, que eso es muy importante, porque muchas veces no se les pagan las horas extras, y sobre todo lo que hace es que muchas trabajadoras que viven en estados donde sí existe un referente laboral que las protege, genera que las trabajadoras del hogar se reconozcan como sujetas de derecho. A lo mejor antes decían, pues es que estábamos en la indefinición, estábamos en este espacio irregular, ahora ya estamos regularizadas y por lo tanto exigimos que se nos cumplan nuestros derechos. Entonces ese es un cambio en la perspectiva, en la mentalidad muy importante que la Alianza se ha esforzado mucho por llevar a cabo. La crítica que se hace, y no me voy a tener mucho, es que estas leyes no tienen, como se dice, dientes. O sea, si no hay mecanismos institucionales en la mayoría de los estados, donde sí hay ciertos mecanismos, pero son complejos, ¿no? Y difíciles. Entonces, si un empleador simplemente no cumple con lo que dice la ley, pues, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, sí hay ciertos elementos, pero sobre todo no hay una instancia estatal que, por ejemplo, vaya
y determine y regule y visite a las empleadas del hogar en sus espacios de trabajo para corroborar sus condiciones laborales. Entonces, hay una crítica muy fuerte hacia este tipo de leyes porque implican mucho trabajo, mucho proceso, mucho dinero. Pero, sin embargo, las trabajadoras que reconocen estos esfuerzos legislativos se empoderan, por decirlo de otra manera, y no es un tema menor en un contexto donde el trabajo del hogar es vilipendiado de manera común. Y, por otro lado, la politización que siempre se lleva a cabo dentro de la Alianza Nacional es súper importante. O sea, siempre están hablando de los derechos y están llevando a cabo sesiones de información, sesiones de sensibilización, acciones políticas, tanto yendo a manifestaciones como las que les mencionaba antes, como yendo a presionar directamente a ciertos legisladores o legisladoras para que aprueben ciertas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, también se van prendiendo como formas de trabajo colectivo, pero al final también algo que la Alianza hace mucho y que a mí me tocó ver en el caso de la Alianza en el contexto de Nueva York, es dignificar de manera emocional los elementos y los atributos que tiene el trabajo del hogar remunerado. Que las mujeres que lo hacen se sientan orgullosas de hacerlo y no que sientan vergüenza o pena. Y eso es el último elemento con el que voy a cerrar, que es cómo las emociones se vuelven una parte fundamental dentro de la discusión y la forma de organización colectiva de las trabajadoras del hogar en Estados Unidos. Como ya vimos con la retórica del amor y con las relaciones que a veces se generan, algunas genuinas o muchas otras no, entre empleadores y empleadas, la Alianza ha funcionado en un primer lugar como este espacio de contención emocional. Y no solo la Alianza, yo trabajé con otras dos organizaciones, algunas miembros de la Alianza, después ya no, donde una parte básica para ellas era simplemente tener un espacio donde las trabajadoras podían ir, escucharse y reconocerse en las otras personas, ¿no? Y escuchar lo difícil que ha sido la labor para ellas, los momentos de acoso, de explotación, y que sintieran ese apoyo, donde las demás trabajadoras y las organizaciones que estaban ahí reconocían su labor y trataban dentro de la medida de lo posible de apoyarlas, ¿no? En la parte emocional. Y esta lógica de sanación que les comentaba con el Strategic Organizing Leadership Program, que también generaba espacios donde las mujeres podían hablar incluso de traumas emocionales muy fuertes y familiares, ¿no? Algunos también debido al estrés emocional que genera organizar y militar, ¿no? Como muchas y muchos sabrán. Y entonces, muchas de las acciones que hacen las trabajadoras del hogar organizadas siempre tienen una parte emocional súper emotiva, valga la redundancia. Siempre están hablando de cómo el trabajo es digno, de cómo el trabajo puede ser alegre, de cómo el trabajo debe ser reconocido como tal, como algo esencial para la sociedad. Como ellas dicen, sin nuestro trabajo, ustedes no podrían trabajar, ¿no? Esa es una de las frases típicas que dicen, ¿no? Entonces, en vez de sentirse que están siendo apoyadas por obtener un trabajo precario, que los empleadores son buenos porque decidieron contratarlas, y entonces, por lo tanto, reconocen que están en una situación obviamente de indefensión, pero además como de agradecimiento perpetuo, porque sienten pena, porque la gente cuando sabe que eres trabajador del hogar muchas veces te parece que es algo menor, que no tiene importancia, que no tiene su chiste y su dificultad, ¿no? Entonces, cuando pasas de eso a la parte del enojo, de la rabia, del orgullo, como dice James Jasper, cambiamos la forma de sentir, pensar, ¿no? Y lo que plantea James Jasper y otros autores sobre la acción colectiva y emociones es que la forma en que sentimos es la forma como vemos la realidad. Entonces, si estamos todo el tiempo deprimidos o deprimidas, por ejemplo, pues difícilmente vamos a actuar para cambiar algo, ¿no? Si creemos que no nos merecemos algo y nos genera esa tristeza inmovilizadora, pues difícilmente vamos a pensar que nos queremos organizar para mejorar nuestras condiciones. Cuando cambias esa forma de sentir, cambias la forma de pensar. Y eso es algo que la Alianza todo el tiempo está llevando a cabo. Y tiene que ver con lo que Hochschild ya decía desde hace varias décadas, cómo rompemos estas reglas del sentir que están elaboradas para mujeres y para hombres en la sociedad, ¿no? Donde las mujeres en teoría no tienen derecho a sentir enojo, a sentir rabia, a sentir indignación, tienen que ser sumisas, tienen que aceptar, tienen que tener esta lógica maternal, ¿no? Entonces, la manera para hacer eso y para romper con estas reglas y cambiar el sentir pensar se da de dos maneras como básicas y para ir cerrando. Mediante lo que James Jasper también llama los shocks morales,
que son esos momentos donde una persona en un momento tanto individual o colectivo obtiene una información o ve algo que le hace cambiar su forma de pensar, que es como ese momento donde te cae el 20 que aunque a lo mejor era muy obvio para muchas personas, para ti no lo era y de repente dices, ¿qué pasó? Entonces ahí cambias tu manera de pensar y de sentir, pero son las menores de las veces cuando esto pasa, ¿no? Es muy complicado romper con estas reglas del sentir solamente por una acción. Entonces, la otra manera es lo que Collins llama como mediante acciones de energía emocional. Y la energía emocional son estos elementos ahí sí colectivos, en los cuales, a través de las conversaciones, de las pláticas, de acciones lúdicas, vamos generando una sensación emocional de bienestar, de solidaridad, de respeto y de dignidad. Y eso es lo que la Alianza Nacional y muchas otras organizaciones hacen en todo su tipo de trabajo micro, ¿no? Y de ¿cómo se llama?, de grassroots, ¿no? En el día a día. El trabajo que hacen en los talleres para aprender a tomar fotografía, en el trabajo, en los talleres de poesía, en los talleres para que conozcas tus derechos laborales, siempre está esta lógica emocional de que las mujeres que hacen trabajo del hogar remunerado son dignas y que tienen que reconocerse como tal, y que el trabajo dignifica y que su trabajo no es malo, simplemente más bien son las condiciones laborales y la sobreexplotación a la cual se están inmersas las que tienen que cambiar. Entonces, de pasar de sentir que te están haciendo un favor a trabajar a decir yo merezco mis derechos laborales, pues es un mundo de diferencia. Y eso es parte de lo que encontré y lo que veo que vale la pena también pensar, porque solo así es que se puede romper con esta retórica del amor, ¿no? O sea, y muchas trabajadores, cierro con esto, me decían, yo adoro a los niños que cuido, yo adoro a la familia con la que trabajo, yo adoro a la anciana o al anciano mayor que cuido, pero de 9 a 5. Adoro mi trabajo, adoro lo que hago, pero no quiero que me exploten. Quiero que me paguen bien. Yo no me como ya esa lógica de que somos parte de la familia, porque si fuera parte de la familia te dicen, pues págame como le pagarías y cuídame y respétame como cuidarías a alguien de tu familia. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, ahora abriríamos el diálogo. No sé si alguien quiere participar. Creo que está la doctora Ada. No, más bien era un aplauso, pero bueno, sí. Me has otorgado la palabra, pues agradecer al doctor Carlos por esta exposición y por hacernos entender un poco cómo funciona esta dinámica de las relaciones laborales para las trabajadoras domésticas en los Estados Unidos. Sin duda, me parece, si bien hay muchas similitudes con lo que sucede con las trabajadoras domésticas en México, creo que hay también tintes y matices muy particulares para lo que sucede ahí. Y yo en ese sentido quería preguntarle a Carlos, especialmente me parece muy importante la manera en la que él coloca el tema de las emociones como algo que cruza, ¿no? Sí o sí, la relación laboral que tienen estas trabajadoras con los empleadores. Y quería preguntarle si este tipo de no recuerdo exactamente cómo lo llamabas, como abuso simulado, ¿no? La idea de, bueno, te traigo a los niños porque te quieren ver y se los dejan ahí horas, y la idea de a la familia no se le cobra, ¿no? Ellas ya son como familia y entonces como familia hay dinámicas que no precisamente de las que no se espera, por ejemplo, realizar un cobro por horas extras, etcétera. Si eso tiene que ver con digamos, las trabajadoras con las que tú estuviste interactuando y que son particularmente de origen, pues, latino, ¿no? O bueno, de origen, creo que hay una definición ahí, ¿no? Hispano, que son latinoamericanas y caribeñas, y con la idea de familia o con la idea de estas relaciones de a la familia no se le cobra que tenemos, por ejemplo, en América Latina, ¿no? O sea que pues igual pueden ser bastante tóxicas y retorcidas, ¿no? Y que si esto tiene que ver, ¿no? También con la manera en la que se da esa dinámica de explotación de manera particular con ellas. Eso por un lado. Por otro lado, me llamaba la atención también cómo esta alianza de trabajadoras
pues que es más bien reciente, tiene una dinámica que a lo mejor es distinta de otras alianzas de trabajadores en Estados Unidos, ¿no? O los centros de trabajadores que siguen tradiciones sindicales por todas las complicaciones que tú colocaste, ¿no? Para el asociacionismo y la sindicalización de estas trabajadoras. Me preguntaba si con respecto a estas otras más tradicionales, ¿no? Que retoman ideales, ideologías también, tradiciones, ¿no? De otras formas de asociación sindical, como las de la fábrica o las del trabajo agrícola, ¿no? De las luchas que en algún momento se entablaron en esos espacios, si en esta alianza de trabajadoras del hogar existen vínculos claros y abiertos con estas otras tradiciones. Eso me llamaba la atención porque lo veo como muy fresco y muy centrado, ¿no? Precisamente en las problemáticas concretas que estas mujeres trabajadoras del hogar enfrentan en Estados Unidos. Y bueno, de nuevo, muchas gracias. Definitivamente, como decía Pablo al inicio, tu trabajo viene, ¿no? a otorgar más elementos de subjetividad a los problemas que personas concretas en condiciones de migrantes, ¿no? Muchas veces irregularizados e ilegalizados, están viviendo en lo cotidiano. Gracias, Carlos. Gracias, doctora. No sé si quieras, Carlos, responder a las preguntas una por una o reunimos varias. Como quieran. Bueno, si quieres responder y luego te vamos pasando las demás. Muchas gracias, Ada. Fíjate que es bueno, las dos son muy importantes y las dos las traté un poco de trabajar. Yo trabajé con trabajadoras latinas, pero también afrocaribeñas, porque en Nueva York hay mucha comunidad afrocaribeña, ¿no? De Trinidad y Tobago, de Haití, de Barbados, ¿no? Entonces, trabajé con las dos. Y si bien sí hay diferencias culturales que yo alcancé a notar entre unas y otras, por ejemplo, las trabajadoras afrocaribeñas suelen ser mucho más, diría yo, echadas para adelante, ¿no? O sea, van a una asamblea y toman la palabra sin mayor problema y hablan y gritan y dicen, son mucho más efusivas, son mucho más como corporales. Las mexicanas y las latinas que están ahí también muchas veces por el contexto donde vienen, por ejemplo, en el caso de Nueva York, pues muchas son poblanas, y creo que aquí ya varios y varias conocemos el contexto poblano, que no favorece, digamos, necesariamente a que las mujeres se desarrollen de otra manera, entonces son más calladas, son más cohibidas. También conocí mujeres mexicanas o ecuatorianas o guatemaltecas muy aguerridas, ¿no? O sea, generalizo entendiendo que obviamente hay de todo, ¿no? Y esto que preguntas sobre como la lógica de la familia, también la vi tanto en latinas como en afrocaribeñas. O sea, y también encontré como esta lógica del contractualismo, que ya no me detuve a hablar, lo que es como pedir un contrato escrito, en pocas palabras. También encontré también a mexicanas diciendo, yo ya no trabajo sin contrato. A mí lo verbal no me funciona y bien chido, pero no, a mí pónmelo en escrito. Entonces, obviamente es un poquito más complejo, pero sí hay una diferencia a veces muy notoria. También pasaba mucho con las compañeras del sudeste asiático, ¿no? Que también obviamente tienen una limitación lingüística a veces igual de fuerte que las mexicanas, pero con la diferencia que sus comunidades son menores a las nuestras allá, ¿no? Entonces todavía están un poco más expuestas, entonces también repito, también hay unas bien entronas, ¿no? Como más reservadas. Entonces creo que el concepto de la familia está en todas las trabajadoras del hogar, ¿no? O sea, de mayor o menor medida todos y todas venimos, creo que de esa experiencia de que a la familia no se le cuestiona, de que la familia es una, de que tenemos que ser un monolito, de que a lo mejor te equivocas, pero dientes para afuera no digo nada, quizá dientes para adentro a veces te digo, oye, ¿no? Y eso creo que sí es algo común. Entonces sí tienen que pelear con eso, la alianza, digamos, tiene que como tratar con ello, y por eso también son de los puentes que existen entre las trabajadoras del hogar, independientemente de su estatus migratorio, de su lengua o de sus antecedentes culturales, ¿no? Y el otro que planteabas de la alianza, sí, en Estados Unidos hay algo que se llama Social Movement Unionism, que es como este momento donde ciertos sindicatos en Estados Unidos retoman lógicas y prácticas de los movimientos sociales, sobre todo SEIU, que les comentaba en alguna parte, ¿no? Que es el Service Employees International Union, que se encarga como de organizar. Fue el sindicato que organizó en los 90s en California el Justice for Janitors, ¿no? Donde hicieron estas olas masivas
para sindicalizar a los trabajadores que limpiaban las empresas, las oficinas, ¿no? Que fueron así masivas y muy famosas, ¿no? Y muy exitosas. Entonces, ellos y otra serie de sindicatos empiezan a atraer a gente de los movimientos sociales que tradicionalmente estaban alejados del sindicalismo para refrescar sus estrategias y sus tácticas, y les funciona en general muy bien. Y la alianza tiene mucho de eso. O sea, la alianza tiene mucho de esta lógica como movimentista sindical que recogen, pero, y yo no lo dije, pero enfatizo, creo que un elemento que parece obvio, pero es clave, es que son mujeres las que dirigen la organización. Y entonces la lógica es otra, es completamente otra. La perspectiva que existe es otra. Hay pocos hombres, yo cuando estuve ahí éramos como 3, y digamos, o sea, no es una lógica, digamos, ahora misándrica, ¿no? De que nos odian y esas cosas, no, pero evidentemente tienen mayor peso las mujeres como debería ser y se nota en la forma de hacer política, ¿no? Que podríamos hablar de eso. Y también el centro de trabajadores o los worker centers, como decía Ada, también es una de las herramientas y de las formas organizativas que sigue tanto la alianza, porque la alianza tiene, bueno, no lo dije, la alianza está compuesta como de 58 organizaciones en distintas partes del país, pero además que son como independientes unas a otras, pero además tiene 4 como oficinas de la alianza, que son en Nueva York, es en Carolina del Norte, si mal no recuerdo es en Atlanta, y me falta otra, ¿no? Entonces yo trabajé con la de Nueva York, que sigue un modelo muy parecido al del Centro de Trabajadores, que también he escrito algunas cosas. Entonces recogen muchas experiencias, pero la otra parte del movimiento, que está tanto adentro como fuera de la Alianza Nacional, son las cooperativas. Hay muchísimas cooperativas de trabajadoras del hogar en sus distintas formas, como cuidadoras, como limpiadoras de casa y como niñeras, ¿no? Y entonces ya no me metí a hablar mucho de eso porque hay diferencias como muy interesantes entre quienes siguen el modelo del Centro de Trabajadores o trabajadoras y quienes siguen las cooperativas, pero la alianza sigue como yo le llamo un híbrido entre las distintas formas que hay de centros de trabajadoras, ¿no? En su nivel local. Pero sí recogen muchos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Dunia, creo que nuestra compañera Dunia está pidiendo la palabra. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Sí, de veras, este momento que hemos tenido en la sesión del seminario dentro del programa y contemplar su presentación ha sido un lujo. Así que aplausos también, me uno a los aplausos de la doctora Ada por su presentación. Yo quisiera retomar y recuperar el foco de las resistencias, sobre todo enmarcándolo en el nexo entre poderes y resistencias. Y un poco que me hizo pensar en el texto de Di Giorgi, El gobierno de la excedencia, cuando él habla de que pues dentro o fuera de la producción, dentro o fuera de los espacios definidos, en este caso por el control, pues es que nacen las resistencias porque se sustentan los poderes y se nutren de las características propias de esos poderes eficaces. Entonces, pues, un poco que quería dialogar con usted y preguntar hasta dónde en esta relación que se establece entre empleadores y trabajadoras del hogar migrantes en Estados Unidos, como el caso que hoy nos expone, se da estos poderes eficaces y se sustentan esos poderes, y desde allí es que no solo nacen las resistencias individuales que hoy nos ponen como evidencia, sino esas resistencias colectivas. Y hasta dónde esa relación de dominación y subordinación que conforman y constituyen los poderes, pues permiten que se produzcan estas resistencias y se reproduzcan también en estos contextos familiares. Muchas gracias. Gracias, Dunia. ¿Quieren que conteste o esperamos? Si quieren, podemos reunirle con la pregunta de Kim Sánchez, que había pedido la palabra y se me pasó. Entonces le damos la palabra a... Okay. Muchas gracias y felicidades. Me encanta tu trabajo, me encanta tu perspectiva y... Bueno, no conozco mucho del tema, como antes mencioné, trabajo más en el área de trabajadores agrícolas, jornaleros agrícolas, pero sin duda pues hay muchas cuestiones que tocan, ¿verdad? Y se corresponden. Yo
quiero hacerte más por curiosidad, realmente dentro de lo que tú has estudiado y has visto, el caso particular a mí me llama la atención más por experiencia personal que por haberlo leído, sobre el tema de los cuidadores de personas mayores. Hay, digamos, dentro de esta gama de trabajos de los que tú estás refiriendo, yo encontré, digamos, que hay un nicho muy específico, más bien controlado por migrantes, por asiáticos, ¿no? Filipinos en particular, que tienen esta función, digamos, o que tienen acaparado todo este mercado de lo que llaman los family homes, ¿no? Entonces, me surge la duda de qué manera esto está relacionado o no tiene nada que ver con el universo, digamos, que tú estás viendo, porque sin duda hay muchas cuestiones en común, pero al mismo tiempo también vi aquí que se da una suerte, digamos, de un nicho, de un pequeño empresario, ¿no?, que está jugando en esta situación contradictoria también de ser subcontratado, de ser empleado indirecto del Estado, donde un Estado se desentiende de estas tareas, de estas obligaciones sociales, dándole supuestamente pie a la posibilidad de que la gente desarrolle sus propias empresas como family home, y entonces esto los mete en otra dinámica de buscar, me imagino, préstamos para tener casas, para tener instalaciones con todas las medidas de seguridad propias, alarmas en puertas, y en fin, hay todo un mundo ahí en torno a, digamos, yo como mexicana me sorprendió impresionante ver todo este universo de los family homes que recorrí varios en Washington, y entonces dije, bueno, este es todo un mundo, de verdad que genera también un poco niveles, digamos, dentro del plano de la agencia colectiva. Esto genera más bien, o sea, qué tan difícil es el manejo de este tipo, digamos, como de nichos que van generando también otro tipo de intereses y de perfiles, quizás no precisamente pro agencia colectiva, sino más bien llevan a la individualización, ¿no? No sé si me explico por dónde va un poco mi inquietud. Y bueno, no me extiendo, pero muchas felicidades y muchas gracias. Gracias, doctora. Si te parece, vamos a reunir 3 preguntas. Vamos a darle la palabra a la doctora Norma y te damos la palabra. Espero ser yo, porque Sí. creo que sí, muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias por la exposición, ha sido sumamente interesante, muy, muy, muy rica, sobre todo, bueno, por todo el trabajo cercano que se hizo. Yo quiero hacer referencia justamente al tema que tiene que ver con, pues, con la condición de género, ¿no? Con los sistemas de género. El planteamiento que me viene, que tengo presente, es que la internalización, no sé si la internalización de la economía ha abierto, como ya decía la doctora Kim, ahora ciertos nichos, ¿no? Nichos especiales, particularmente en el caso de los cuidados, pues nichos justamente de cuidados, trabajos de cuidados, especialmente para mujeres y para mujeres del sur. Bueno, pero entonces, antes de eso, o sea, como 2 o 3 pasos antes de eso, tenemos el tema de las desigualdades de género que se han trasladado ahora a escala planetaria. Y digo ahora, no porque esté sucediendo muy recientemente, pero digamos que es mucho más visible, mucho más claro cómo, si bien durante décadas o demás, las mujeres de los contextos más rurales o mujeres más pobres, y todo esto se trasladan a ciudades a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Ahora se trasladan a otro continente, a otros países, a hacer este mismo tipo de trabajos. Estoy haciendo referencia, desde luego, a los sistemas de género a escala planetaria y la referencia de mujeres haciendo este tipo de trabajo en lo particular, sea cuidadoras de niños, limpiando, o cuidadoras de adultos mayores, ¿no? Y especialmente mujeres del sur global. Entonces, lo que me hizo reflexionar, vaya, de la exposición ahora, es este antecedente de las desigualdades, de la condición de género, pero mostrada a escala del planeta o a escala internacional.
Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé, Carlos, si quieras responder estas 3 preguntas y luego hacemos una siguiente ronda o como prefieras. Sí, ¿Sí? si quieres. O Sí, bueno, hay adelante. una mano levantada más si quieren. Sí, estaría, porque estaría la doctora Blanca. Si quiere, entonces puedo aprovechar de hacer la pregunta en esta ronda. Sí, adelante. Muchas gracias. Pues felicidades, Carlos, por tu trabajo. La verdad es que nos generas un mundo de reflexiones y nos adentras a un mundo de complejidades, de intersección entre relaciones de clase, género y trabajo indocumentado y todas estas relaciones a escala macroestructural y micro, pero sobre todo tu detalle para este gran trabajo que has hecho con las organizaciones y las trabajadoras, pues nos resulta muy, muy interesante. Yo quisiera preguntarte, quisiera hacer un comentario, pero la pregunta es sobre cuál crees que sea como la importancia, el aporte, la manera en que se puede potenciar políticamente investigaciones como la tuya en la lucha de las trabajadoras del hogar. Por ejemplo, me preguntaba yo si en el discurso político colectivo que se haya podido generar dentro de estas organizaciones desde abajo, hay narrativas muy claras en torno a cómo hacerle frente al dispositivo de la explotación emocional, a la ideología de la familia, digamos, que está operando muy claramente como un engranaje de explotación en este sector de trabajadoras, de trabajo explotado, de mujeres, sobre todo. Y en ese sentido, ¿cuál es la relación entre, digamos, este tipo de estudios que sistematiza y esas narrativas? ¿Hay puntos de encuentro? ¿Qué potencialidades ves? A mí se me hace muy interesante cómo nosotros en la academia nos nutrimos de esos discursos políticos y podemos potenciarlos, pero también me queda menos claro cómo nosotros, cuando potenciamos esos discursos y los sistematizamos y los nombramos, podemos cooperar o en qué sentido podríamos nutrir esas propias narrativas de lucha. Bueno, esa sería mi pregunta. Y bueno, mi comentario tiene que ver con que yo veo a nivel político en esta experiencia en términos generales, cómo aquí el dispositivo de la explotación simulada, de lo que tú llamas, en donde la familia juega un papel importante, hay como 3 niveles, bueno, 3 dimensiones, no sé cómo llamarlo, 3 escalas políticas o dimensiones políticas operando junto con esto. Por ejemplo, el asunto de la ausencia del Estado. O sea, cómo aquí más bien es la ausencia de Estado la que actúa junto con estos dispositivos micropolíticos. Y por ausencia de Estado me refiero no al hecho que el Estado no solo no esté defendiendo, sino que es un tipo de trabajo y de explotación en donde al no haber leyes que protejan y reconozcan el trabajo del hogar, y donde tienen que ser luchados para ser reconocidos, es decir, no es algo que el Estado provea, porque justamente la ausencia de Estado forma parte de esta cadena de explotación y de formación de cadenas de valor a nivel de trabajo de cuidado, el trabajo del hogar y luego el trabajo remunerado fuera del hogar de los empleadores, cómo esta ausencia del Estado juega y cómo entran las organizaciones
a veces en clave de lucha y a veces en clave, como esto que mencionaba Kim, de una suerte de reposición, de reemplazamiento de lo público por cuestiones más empresariales o cuestiones más como de gobernanza, no sé cómo decirlo. Bueno, ese segundo nivel sería este de las organizaciones, que creo que no son homogéneas, ¿no? Y que habría que pensar sobre eso. Y el tercer nivel es el nivel micropolítico. A mí me parecía muy interesante, y no sé qué opinión te merezca, que al nivel micropolítico, me parece que en este tema, más que, bueno, se nota muy claramente como una conciencia de la explotación del trabajo o como una crítica a la explotación del trabajo pasa ineluctablemente por una crítica del género y de cómo no solo hablar de la intersección clase-género en términos teóricos de que, bueno, diferentes mujeres de diferentes clases se explotan y además establecen dentro de un mismo género mujeres que realizan trabajos de cuidado, tienen diferencias entre ellas mismas y están confrontadas tanto en términos de género como en clase. Entonces yo me preguntaba cómo hacer un trabajo micropolítico en términos de también de las empleadoras. No sé si en Estados Unidos, porque es otro contexto, pero bueno, no sé, me parecía que sería muy fértil cómo trabajar también en términos de alianzas de género, de alianzas antipatriarcales, que también serían alianzas de clase entre las mujeres de distintas clases que están involucradas en el cuidado del hogar. Bueno, ya sé que esto es así como muy abstracto, pero bueno, lo quería plantear porque esas ideas se me vinieron a la mente. Muchas gracias, Carlos. Gracias, doctora. Bueno, si quieres te damos la palabra, Carlos, y ya en una siguiente ronda incluimos varias participaciones y preguntas que quedan pendientes. Adelante. Gracias, Pablo. Gracias por las preguntas y por los comentarios. En cuanto a lo que plantea Dunia, sí hay como una relación, digamos, dialéctica, diría yo, ¿no? Entre, obviamente, como ya lo dijiste, entre la empleadora, el empleador y la empleada, que a veces permite como esta lógica que dices como de que la misma dominación es la que genera la posibilidad de la resistencia. Sí la hay, yo creo, digo. Pero creo que también muchas veces las trabajadoras del hogar organizadas, que terminan en colectivos, en grupos, son trabajadoras del hogar que una de dos tocaron fondo, pero de a de veras. O sea, en el sentido de algún tipo de humillación, o sea, no menor, sino ya de abuso físico, sexual, ¿no? Emocional, evidentemente, brutal. Son mujeres que también una de las características, no todas, pero que muchas tienen, es que son mujeres divorciadas, que también habría que hablar ahí del tema del género, porque muchas veces la pareja hombre no le gusta que su pareja mujer vaya a una reunión con otras mujeres porque van a ver hombres o porque quién está ahí, y quizá cosas que parecen de risa son de todos los días y me tocó verla como muy constantemente, ¿no? Entonces, obviamente también hay trabajadoras que se organizan, que no han pasado por esto, pero que a lo mejor lo vieron con sus familiares o con sus amigas o con sus mamás, ¿no? Porque también muchas veces las trabajadoras del hogar, dependiendo el contexto y todo, pero muchas veces también es una tradición familiar, ¿no? Hay más de una mujer en la familia que ha hecho este trabajo. Entonces, a lo mejor a través de las experiencias que esta otra mujer vivió, ellas se reflejan, ¿no? Y dicen, pues yo quiero que esto sea diferente, ¿no? Entonces, sí está esta como lógica que dices definitivamente, pero creo que también muchas veces tiene que ver con ese momento donde dices, ya, ¿qué tengo que perder? ¿No? O sea, ya aguanté mucho, ya me han tocado 5,000 empleadores de todo tipo, y claro que hay empleadores buenos, ¿no? Porque también es algo que me decían mucho cuando estaba haciendo la tesis, no es como que todo empleador es malo o empleadora y todo el tiempo están pensando así cuando se despiertan, ¿cómo voy a hacer para explotar más a la trabajadora? No, pero hay dinámicas
que están tan arraigadas de un lado y del otro que se normalizan constantemente. Entonces, si yo como empleador digo, ay, pues, ¿qué le quita decirle quédate 2 horas más a trabajar sin yo pagarle más? Como si la trabajadora no tuviera una vida propia, y no lo hago necesariamente en mala onda, ¿no? Pero pues es algo como que es normal, pues ahora sí que tiene que aguantar, porque es parte del trabajo. O sea, es esta precarización y flexibilización laboral que está en todos lados, pues ¿por qué no va a estar en el trabajo del hogar remunerado, no? Entonces, una de las discusiones es, pues eso tiene que cambiar, ¿no? O sea, no porque seamos trabajadores del hogar merecemos menos, ¿no? Y muchas veces las empleadoras o empleadores suelen decir, pero pues es que yo tampoco tengo derechos laborales en mi trabajo, ¿no? Yo estoy 24/7 pegado a la computadora, o cuando me hable mi jefe tengo que salir corriendo, o etcétera, etcétera. Entonces también esta neoliberalización del ámbito de trabajo en todos los sectores, pues también permea ahí. Entonces, repito, no es que los empleadores o empleadoras sean gente macabra necesariamente, pero que su normalización de su propia explotación la trasladan a este espacio, y también las trabajadoras asumen eso. Entonces, hay momentos, yo diría, como claves, ¿no? No me detengo a platicarles quizá algunas de las experiencias que me dijeron porque me tardaría mucho, aunque son muy interesantes, pero son como momentos donde diste hasta el fondo, o donde una compañera tuya te dijo, oye, ven, mira, conozco este espacio, conozco este lugar, vamos a esta organización, mira que aquí nos ayudan con cuestiones de migración, nos enseñan clases de inglés o de computación, como hacen muchos de los centros de trabajadoras, ¿no? Que también eso es una forma de ayudar a las comunidades, y también de ver que pues, hay un espacio ahí político, aunque no se diga así. Entonces, sí tiene que ver mucho con estas resistencias. Y también y eso también hay que decirlo, también hay empleadoras que fomentan que sus trabajadoras se organicen, ¿no? Son las menos, definitivamente, y esto puedo quizá aunarlo a lo que preguntaba Blanca al final. En Estados Unidos hay una organización que se llama Hand in Hand, que es la organización de empleadores de trabajadoras del hogar. Entonces, Hand in Hand trabaja muy, muy de cerca con la Alianza Nacional, y lo que hacen es tratar de que estas prácticas o estas buenas prácticas se socialicen entre las empleadoras y empleadores, para que cuando ellos se empleen o ya tengan a alguien empleado, pues lo lleven a cabo de buena manera, ¿no? O sea, entonces sí hay como un sector, por llamarle así, más sensible o más consciente de empleadores y empleadoras que están tratando de cambiar estas dinámicas. Y la alianza y el Hand in Hand, digamos, es también una alianza nacional de empleadores y empleadoras. Entonces, también se está trabajando muy de cerca con la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, pero evidentemente son la minoría de los empleadores y de las empleadoras, ¿no? Lo mismo pasa en México. En México está Hogar Justo Hogar, que es una alianza de empleadores y empleadoras de trabajadoras del hogar en México, ¿no? Que lo dirigía, hasta donde me quedé, Maite Azuela, y ellas también trabajan muy de cerca con el Sindicato de Trabajadoras del Hogar en México y con otras organizaciones de este tipo, ¿no? Pero pues son la minoría. ¿Por qué? Porque creo que el problema es cambiar la lógica cultural. Y eso es a lo que también la alianza le apuesta de manera como muy obvia, pero también de manera, a lo mejor no se la pasa diciéndolo, ¿no? Cambiar la lógica de que el trabajo es digno y de que el trabajo debe de ser reconocido como tal, ¿no? Y entonces, por eso toda la serie de como elementos que llevan ahí. Y entonces hay trabajadoras que dicen, claro, eso me hace sentido, ¿no? Mi trabajo es digno, a mí me gusta mi trabajo. Hay todo un debate feminista en el cual no entraré, de que si el trabajo del hogar remunerado es una mujer explotando a otra mujer, ¿no? Esa discusión lleva desde los 70s, 80s, ¿no? Y hay dos posturas, la que dice que sí, la que dice que no. No me meteré en esa discusión, pero lo que muchas trabajadoras dicen, no, es que a mí sí me gusta lo que hago, ¿no? A mí me gusta limpiar casas. Hay otras que dicen, yo lo odio, ¿no? Pero dicen, no, sí me gusta. ¿Por qué? Porque me da independencia, porque son horarios flexibles, porque entro a la casa, salgo rápido, me voy a otra, o sea, controlo mi tiempo, ¿no? En fin. Pero lo que quiero es que se reconozca económicamente, simbólica y culturalmente mi labor. Entonces, ahí es donde yo digo, marco como el límite, ¿no? Entonces, un poco tratando de juntarlo con lo que decía Blanca, siguiendo ahorita con Blanca, ahorita regreso con lo que preguntaron Kim y Norma, pues yo creo que lo que puede aportar mi trabajo, una es, o sea, las trabajadoras del hogar, ya lo que les estoy diciendo a ustedes, ellas pues ya lo saben, ¿no? O sea, no necesitan que alguien se los diga, ¿no? Quizá el aporte que puedo hacer para ellas es sistematizar ciertas experiencias que, aunque lo viven en el día a día, quizá hacía falta como encasillarlas de otra manera. En el término como político, por llamarle así. En el término intelectual, yo creo que el tema de las emociones sigue estando muy poco discutido, no solamente en México, sino en todos lados, aunque en Estados Unidos y en Europa está más avanzado. Aquí seguimos pensando que las emociones
se limita, por ejemplo, a la cuestión de género, ¿no? O sea, como a la cuestión de las emociones en torno al género y no las emociones en torno a la acción colectiva. Aquí hay gente que también trabaja, está Licha Pome, Tomás Ogravante en la UNAM trabajando estos temas y otros, pero pues eso creo que sí ayuda, porque también ayuda a romper con este esquema, ¿no? Tan tradicional de la política, ¿no? Como del hombre duro, la mujer sumisa, tienes que aguantarte, ¿no? Cómo es que tus emociones solamente pueden ser utilizadas de cierta manera para activarte políticamente. Y creo que a lo mejor ahí lo que importa es entender cómo también si desactivamos emociones, llamémosle, que no se suelen llamar así negativas, podemos activar las positivas que en el fondo van a ayudar a cambiar lo que queremos cambiar. Y sí, sobre las family homes en Filipinas y esto que mencionaban, claro, los antecedentes de la desigualdad de género vienen desde los países de origen, definitivamente. Y muchas veces se exacerban en Estados Unidos porque están todavía en una situación de mayor indefensión las mujeres, ¿no? No hay redes, ya no está la familia, aunque a veces sí. Entonces no conoces el entorno, no conoces cómo van a reaccionar si yo como mujer voy y digo, oiga, fíjese que mi pareja, mi esposo o alguien, mi empleador me golpeó, abusó. No sabes cómo van a pasar. Y si vienes de México o de Ecuador, ¿no? O de Guatemala, pues crees que va a ser muy similar como te ha tocado vivirlo, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que sigue jugando cuando llegan a Estados Unidos, pero también hay momentos donde sí van cambiando esas percepciones, ¿no? O sea, donde también ese entorno que es un poco diferente y que plantea otras alternativas, sí también se les va abriendo a veces como otra posibilidad a las mujeres, ¿no? De que están acostumbradas a ciertas cosas cuando conocen a otras mujeres que quizá ya pasaron por lo mismo y decidieron hacer otra cosa. Entonces sí sucede. Y lo de los family homes en Filipinas, pues sí, de Filipinas pasa en todos lados. O sea, las Filipinas están en todas partes de Estados Unidos, pero están muy arraigadas en California. Yo trabajé más el caso de Nueva York y sí hay como nichos que a veces van individualizando, como bien decían, como estas dinámicas colectivas, pero ya en sí el trabajo es individualizado, ¿no? Entonces, es decir, incluso estas mismas mujeres filipinas o mexicanas o como les quisiéramos llamar, muchas veces pues ni entre ellas se conocen. O sea, alguien las contrata, las manda a cierto lugar y no tienen contacto entre ellas. Por eso también las organizaciones de trabajadoras del hogar se vuelven puentes tan importantes, porque empiezan a decir, mira, hay más como yo, ¿no? Y ya las vi, ya les pongo nombre, ya tienen cara, ¿no? Bueno, entonces ya puedo entender que no estoy aislada, aunque de manera inerte se trata de aislar. Entonces, sí, a veces sí afecta mucho, como decía Kim, pues como las mismas dinámicas entre trabajadoras, pero también, repito, es parte casi esencial del mismo trabajo remunerado del hogar. Gracias, doctor. Bueno, tenemos varios comentarios en el chat felicitándolo y particularmente uno de Daniela Contreras que nos comentaba que fue una de las trabajadoras con las que trabajaste en tu investigación. Llama la atención sobre esta relación que mencionabas entre la alianza y la organización Hand in Hand. Y bueno, dos participaciones que estarían pendientes, Jessica y Ernesto, entonces le doy la palabra a Jessica. Hola, muchas gracias. Sí, también me sumo a los agradecimientos por la presentación y por la visibilización que se le está dando en este espacio al tema. En esta situación de las trabajadoras domésticas en Estados Unidos, recordaba una de las esferas y es la situación que viven, por ejemplo, las au pairs, las chicas, especialmente mujeres y minoritariamente hombres que viajan a Estados Unidos desde muchos países del mundo y una buena cantidad hemos viajado desde América Latina y desde el Caribe para convertirnos en niñeras en Estados Unidos. Yo fui au pair en Seattle específicamente durante un año y entonces también vives como estos contrastes. Recuerdo que igual como au pairs por parte de la Alianza también hay diferentes apoyos. Yo recuerdo que mi primer contacto con la Alianza fue en una biblioteca. Me hicieron un registro que es sencillo en una planilla escrito, igual con una chica que también hablaba español y me explicó cómo trabajaban. Y era muy chévere porque hacían controles frecuentes, incluso en tiempo de pandemia. Ya estando fuera de Estados Unidos, todavía recibía mensajes, por ejemplo, en mi Facebook preguntando cómo me sentía en este tiempo de pandemia, si sentía que había una variación en el trabajo doméstico en cuanto a la pandemia.
pero específicamente hay algo que me llama mucho la atención y es esto que mencionas sobre las emociones y la lógica de la familia, ¿no? Lo que sucede en el ámbito privado, porque en el caso de las au pairs, incluso desde que se oferta el programa en nuestros países de origen, lo que más se resalta es que vamos a ser parte de la familia. Entonces, la oferta es esa, vas a viajar como niñera para trabajar con una familia, pero tú vas a ser parte de la familia, ¿no? Y de hecho, otra de las ofertas que se dan como beneficio es que vamos a tener la oportunidad de estudiar en una universidad de Estados Unidos, y cuando llegas a Estados Unidos el contraste es totalmente distinto porque te das cuenta, uno, que inicialmente vas a trabajar, entonces si el tiempo de trabajo no te da para estudio, eso es secundario y es algo que se tiene que organizar después. Y dos, que las universidades en Estados Unidos son carísimas y que el salario que perciben las au pairs, que de hecho no está como tal constituido como salario, pues no alcanza para solventar ni siquiera a veces los créditos en una universidad, en el caso de Estados Unidos. Y sobre todo en esta parte del pago, pues de hecho el pago el salario de las au pairs viene siendo el mismo desde más o menos 2009, si mal no recuerdo. Son $195,75 que se pagan semanalmente, a excepción ahorita de Massachusetts por la acción colectiva que se presentó gracias a la reunión que hubo de diferentes au pairs, entre ellas hubo au pairs mexicanas, colombianas, ecuatorianas, y para eso hubo como un aumento y solo en el estado de Massachusetts, si no estoy mal, se reconoce en este momento un aproximado al mínimo de lo que se ganaría por hora en este estado, ¿no? Igual de eso también hay algunas deducciones por lo que como au pairs recibimos una parte del salario en especie, que es lo que nos dan por concepto de techo, por comida en algunas circunstancias, pero igual la situación a veces no es tan amable, ¿no? Yo me encontré con muchas compañeras que también, con muchas amigas que viajaron como au pairs, y de hecho lo que pasa en este caso con la parte contractual es que el contrato lo genera la agencia, y es lo que está escribiendo Daniela, y creo que sí es el comentario compartido entre muchas chicas que son au pair, y aquí también se han tejido como muchas redes, ¿no? Incluso en redes sociales como en Facebook hay muchos grupos de au pairs en donde nos brindamos apoyo entre nosotras, tanto a las chicas que ya viajaron como a las chicas que van a viajar o a los chicos, pero sí hay muchas particularidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las au pairs viajamos con visa J1, como si es una especie de visa para estudiante, pero a nivel tributario nos hacen como un reconocimiento diferente, ¿no? Digamos que no tenemos la misma protección en cuanto a derechos, pero sí tenemos como que la misma obligación en cuanto a impuestos, porque la declaración de impuestos en el caso de las au pairs también es una carga bien importante. Y hay otra cosa que me gustaría mencionar con esto de las emociones, y es que muchas de las chicas que viajan como au pair tienen una fuerte limitación en el caso de la reacción o en el caso de hacer algún tipo de reclamación, porque muchas veces para los viajes se endeudan, ¿no? Entonces llegan a Estados Unidos con una deuda grandísima, se encuentran con familias que a veces mienten en las condiciones que se prometieron durante las entrevistas, y el miedo principal es ser devueltas a su país de origen, ¿no? Y entonces regresar a nuestros países de origen con una carga o con una deuda grandísima, además del problema que se presenta con las agencias, no solo en Estados Unidos, porque a veces se descuida a las au pairs, sino también en el país de origen, porque las agencias que nos envían no nos hacen ningún tipo de reembolso. Entonces es una carga también muy, muy importante. Yo creo que incluso en esta parte que mencionabas con respecto a lo emocional. Y por ahora lo dejaría aquí. Sé que esto tiene muchas aristas y muchos detalles que se podrían mencionar, pero por ahora lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Bueno, muy interesante como el comentario, como que aporta a la misma discusión. Entonces le doy la palabra a Ernesto, que también había pedido la palabra. Creo que no te escuchamos, Ernesto. Creo que hay problemas con el audio. Bueno, mientras Ernesto resuelves, o si quieres puedes dejar tu pregunta en el chat, le doy la palabra a la doctora Ada para que lea algunas preguntas que también están en el chat de la transmisión en Facebook.
Muchas gracias, Pablo. Sí, efectivamente hay dos personas que han colocado preguntas y comentarios. Uno de ellos es Alejandro Gallardo, quien menciona que en las relaciones laborales de cuidado, en donde hay una interacción emocional o familiar auténtica, ¿cuál es el posicionamiento político de la familia norteamericana con respecto a la trabajadora? Él mismo dice, en México incluso hay experiencias de semiesclavitud en la relación laboral de trabajadoras domésticas y cuidadoras, por generaciones incluso. El mundo emocional y social de los trabajadores queda supeditado al ritmo del empleador. Por su parte, Bernabé García dice, pregunta, en tu experiencia con las trabajadoras del hogar, ¿cómo consideras que las trabajadoras del hogar mexicanas pueden comenzar a romper con ese esquema, con esos lazos afectivos? Porque tiene mucha similitud con el síndrome de Estocolmo. Y dice también, ¿cuál es la similitud que tú encuentras con el caso mexicano? Esas serían las dos preguntas que tenemos en Facebook para el doctor Carlos. Gracias, Ada. Bueno, Ernesto, si quieres puedes colocar la pregunta en el chat. Mientras tanto, te doy la palabra a Carlos para que vayas respondiendo. Gracias. Digo, de lo que dijo Jessica, pues sí, no hay más que decir, es otro de los mitos, ¿no? Que se cree que las au pairs van en realidad a llegar a otro país europeo o norteamericano para mejorar en muchos casos, pero la explotación pues está ahí siempre, ¿no? Eso, si te interesa, Jessica, a lo mejor lo conoces, pero Mirza Aguilar ha trabajado mucho eso acá desde el lado mexicano, Mónica Toledo, y bueno, no añado nada a tu comentario porque pues sí estoy completamente de acuerdo y más tú lo viviste, ¿no? Así que sí, también es otro elemento como que a veces se nos va, ¿no? Que en el trabajo del hogar como que las au pairs llegan en mejores condiciones y casi siempre es lo contrario, ¿no? Lamentablemente. Y tiene mucha similitud, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuál es el posicionamiento como de la familia? Pues como un poco trataba de explicar, digo, hay de todo, pero yo creo que el común denominador es como esta naturalización de la relación de explotación entre trabajo del hogar remunerado y empleadores, ¿no? Y eso creo que es como hasta cierto punto universal, ¿no? O sea, pasa en México, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en África, ¿no? Porque seguimos entendiendo que el trabajo del hogar en general, o sea, el trabajo reproductivo no vale, ¿no? Y que el trabajo del hogar pues no tiene sentido y que cualquiera lo puede hacer y que es muy fácil. Ya la discusión que Silvia Federico, que Mies han planteado de la explotación, ¿no? Pues ya, digamos, creo que sintetiza mucho eso, ¿no? Que el trabajo del hogar es lo que permite que tanto el obrero vaya a ser explotado como el empleador que va a explotar a sus obreros lo pueda hacer, ¿no? O sea, y es un trabajo que no se reconoce como tal. Entonces creo que esa lógica pues permea en todas las familias, para bien y para mal. Repito, a veces no son, entre comillas, malas personas, ¿no? Pero no nos detenemos a pensar qué implica como empleador o empleadora tener a una persona que está trabajando en tu casa, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué condiciones de peligro conlleva, por ejemplo, como subirse a limpiar un vidrio, ¿no? Y que se caiga, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos ante eso si llega a pasar? ¿Qué pasa si, pues, a lo mejor la persona que trabaja se tarda 2 horas en llegar a su casa y si sale tarde, quién sabe cómo va a llegar? O sea, y damos por sentado que ella lo va a resolver y que así es el trabajo, ¿no? Y que pues ni modo, y que si además lo que es muy lamentable es que pues si ella no quiere hay otras 10 que sí, ¿no? O sea, la oferta de mano de obra, para decirlo en términos, digamos, laborales, pues es extensa, ¿no? Y como además pensamos que quien cuida a una persona o quien trabaja o quien cocina o quien limpia realmente no necesita tener como ciertas capacidades, ¿no? Lo cual es completamente falso, pues, pero creemos que no. Entonces creemos que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Entonces despreciamos como ese elemento tan constitutivo de las relaciones sociales en todo el mundo, ¿no? Porque digo, podemos hablar del trabajo remunerado como del no remunerado, y es como en muchos sentidos muy parecido. ¿Cuál es la figura que lleva a la casa? Pues la mamá, y qué reconocimiento le damos a la mamá, digamos, ¿no? Pues es como su labor, pues es que ella no trabaja, ¿no? ¿No? O sea, pues si la mamá no trabaja y si luego vamos a contratar a alguien para que trabaje, pues ella tampoco está trabajando tanto, ¿no? Entonces creo que por eso es la noción de cambiar las condiciones como culturales de qué se entiende por trabajo del hogar, quizá lo más esencial. Ya la ausencia o lo que el Estado puede hacer, claro que ayuda, sin lugar a dudas,
pone antecedentes, ¿no? Plantea la discusión desde otro lado, pero en el fondo es el cambio que hagamos quienes estamos con la posibilidad o no incluso de contratar a alguien, ¿no? Cómo reconocemos la gente que en nuestra casa pues hace este tipo de labores, ¿no? Pagadas o no pagadas, ¿no? Yo empezaría por ahí. Entonces, sí, creo que entonces el posicionamiento político de las familias pues va por ahí, ¿no? En, como dicen, desnaturalizar lo naturalizado, ¿no? Y eso es lo que las trabajadoras en Estados Unidos llevan un siglo por lo menos tratando de hacer, ¿no? Y en otros lados. En el caso de que preguntaba Bernabé, mi buen amigo Bernabé, ¿cómo romper los lazos afectivos? Pues es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo rompemos los lazos afectivos, por ejemplo, cuando tenemos una pareja hombre o mujer, que es manipuladora, que nos afecta emocionalmente, quizá física o sexualmente, y nos cuesta muchas veces salir de ahí? ¿Cómo rompemos con un padre o una madre, ¿no? Que también son abusadores o abusadoras? ¿Cómo rompemos con un primo que es abusador, ¿no? O sea, está en todos, ¿no? En todos lados, y nos cuesta muchísimo porque pues nos educan y nos socializan a que cuestionar a la sangre es traición, ¿no? Y que cuestionar al patriarca o a la matriarca pues es traición, que estás viéndolo desde una forma de ingratitud, ¿no? Como que si tener opiniones diferentes pues fuera un pecado, ¿no? Yo creo que cuando rompamos con esas lógicas que no solo están en el trabajo, el hogar, sino en las relaciones familiares en general, quizá podamos también ir cambiando con estos lazos afectivos, que entender que querer no es igual a soportar malos tratos, ¿no? Como muchas veces lo entendemos, ¿no? Que entonces es que si me quiere, por eso hace tal cosa, ¿no? O él sabe lo que es mejor, o ella sabe lo que es mejor para mí, y ni modo, ¿no? Pues yo creo que entonces es muy profundo, pues, la pregunta que hace Bernabé y la respuesta. Creo que tendríamos que pensar por ahí, y no está nada fácil, ¿no? La similitud con el caso mexicano, pues hay muchas. Hay, por ejemplo, muchas trabajadoras del hogar migrantes, ¿no? Guatemaltecas en el sureste mexicano, pero no se equipara con el caso estadounidense. Lo que tenemos mucho es migración interna en el caso mexicano, ¿no? Muchas mujeres de comunidades semirurales o rurales, indígenas, campesinas, que van a las ciudades a trabajar, ¿no? Entonces, si bien no es lo mismo porque ellas son mexicanas, ¿no? Cualquier cosa que eso signifique en términos legales y políticos, pues es decir, no están en un país ajeno, aunque estén en una ciudad ajena, no es lo mismo que tras tener que pasar a otro lugar donde pues no conoces realmente nada, ¿no? Muchas de estas mujeres también mexicanas a veces no hablan como primer idioma el español, entonces también a veces hay problemas de comunicación donde ahí sí podría haber ciertas similitudes, pero ya conoces mucho más la cultura, ¿no? Entonces, hay trabajos, ¿no? Andrea de la Hidalga tiene un trabajo sobre empleadoras del hogar en Puebla, que salió el año pasado, que trabaja justo sobre cómo las empleadoras entienden la relación que tienen con las trabajadoras, ¿no? Desde una perspectiva también de cierta clase social, ¿no? Cierto contexto. También Severín, ahorita se me fue su apellido, que es una colega del Ciencias del Norte, Severín Durini, me parece, también tiene un trabajo sobre lo mismo, muy interesante, de cómo también la relación en Monterrey con las empleadoras y las empleadas, que no son de Monterrey, también generan estas dinámicas también de mucha desigualdad. Entonces sí hay similitudes, pero también hay muchas diferencias, ¿no? Y otra cosa que no había mencionado es que a las trabajadoras del hogar en México y en Estados Unidos no les gustan que les digan trabajadoras domésticas, porque a ellas muchas veces lo entienden como una lógica de que se está utilizando lo doméstico como que les hace falta ser domesticadas. Y lo planteo porque, como anécdota, en algún momento en una charla en la UAP también me tocó escuchar a una profesora que, a pesar de que las trabajadoras del hogar le dijeron, nosotros queremos que nos digan trabajadoras del hogar, ella en pocas palabras dijo que no, que a ella no le gustaba cambiar los conceptos y que para ella lo que ellas hacen es doméstico y por lo tanto son domésticas, ¿no? Porque parece ser que las sujetas y los sujetos no tienen el derecho a decidir cómo quieren ser representados y representadas. Y lamentablemente pasó hace unos años. Entonces, también es un punto importante cómo vamos entendiendo y reconociendo los puntos de vista, las formas de actuar y las necesidades de las trabajadoras del hogar, en este caso, ¿no? Entonces, yo en dado lo que traté de hacer fue como simplemente un puente, escribir una experiencia que me parece súper novedosa en términos académicos y políticos, donde, como yo planteo,
no hay muchas organizaciones, yo diría, en el mundo que tienen una perspectiva interseccional tan clara y tan desarrollada como la Alianza, con las implicaciones también y las dificultades que eso conlleva, ¿no? O sea, también hay críticas hacia la Alianza, ¿no? Y algunas críticas evidentemente son válidas, pero en general la labor que han hecho en este contexto a mí siempre me ha parecido de resaltar, y que si no bien no se trata de emular, pues creo que sí podemos aprender algunas cosas incluso de este lado del charco, ¿no? Que tenemos un contexto también muy distinto, pero que nos puede ayudar a abrir horizontes políticos de acción y hasta cierto punto académicos, ¿no? No sé si ya está la pregunta para ir cerrando, supongo que ya está sin tarde, de Ernesto. Sí, gracias, doctor. Sí, la colocó en el chat, si quieres se la leo. Para Sí, ya ir gracias. cerrando. Sería, durante la Segunda Guerra Mundial, el papel de la mujer del hogar jugó un papel importante porque la mujer empezó a sobresalir en los campos como la agricultura, la industria de fabricación, la ganadería, etcétera. Entonces su pregunta es la siguiente. En esta época histórica sería el boom de que la mujer sea reconocida como protagonista de la sociedad estadounidense, es decir, que si es su mayor auge en el reconocimiento social, pasando del hogar al ámbito laboral. No entendí. También, déjame nada más lo reviso. Mi pregunta sería la siguiente. En esta época histórica sería el boom de que la mujer sea reconocida como protagonista de la sociedad estadounidense, es decir, su mayor auge en el reconocimiento social, pasando del hogar al ámbito laboral. Sí, o sea, sí, también es una discusión de los 70s, justo cuando empieza la concepción de interseccionalidad, ¿no? Donde las feministas blancas de clase media empiezan a pugnar por derechos laborales y derechos, digamos, hasta cierto punto como políticos de facto, no de forma, porque ya los tenían, y las mujeres afrodescendientes dicen, pero no somos iguales, ¿no? O sea, ustedes ya tienen otro contexto histórico donde ya pudieron ascender en la escala social, económica y política, y nosotras no. Y la forma de ser mujer no es la misma siendo blanca de clase media que siendo blanca de clase baja rural, como siendo afroamericana, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, de ahí parte la discusión hasta cierto punto interseccional en el feminismo negro, ¿no? Y entonces sí, por un lado está esta discusión que decía que no me iba a meter porque creo que no me compete, de decir de que a costa de tu posibilidad como mujer o como hombre de ascendencia social se requiere explotar a otra, pues ahí hay una discusión, ¿no? Y entonces muchas mujeres, pues sí, claro, pudieron entrar a insertarse laboralmente porque ya no tenían que ocuparse, entre comillas, de las labores del hogar, ¿no? Lo empezó a hacer otra persona. Entonces, ahí hay todo, repito, un debate de quien dice que está bien, que está mal, y muchas veces estas mujeres, digamos, que se vuelven exitosas en cualquier sentido de la palabra, se recargan del trabajo del hogar remunerado, ¿no? Muchas veces mal pagado y muy explotado. Entonces, pues sí es parte de la discusión, ¿no? De cómo también fueron cambiando los momentos sociales en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, doctor. Yo creo que sí ya podríamos ir cerrando, ya de hecho son las 12. Entonces, solo quedaría agradecerle su participación y bueno, agradecerle como hemos dicho, los elementos que incorpora a la discusión, a las líneas que venimos desarrollando en el seminario. Y bueno, sobre todo esta parte de la emocionalidad, cómo influye en el tema de la subjetividad, y particularmente también me parece muy interesante cómo estos procesos de fronterización, entonces los vemos no nada más arraigados a lo físico, a la frontera, sino también a lo interno de la nación, incluso en lo íntimo, en lo privado, en el trabajo del hogar y en el hogar mismo. Entonces, no sé si no hay más ningún comentario, creo que lo dejaríamos aquí, no sé si quiera decir algo más. Muchas gracias. No sé si Daniela quiere decir algo, ya que ella de viva voz puede decir mucho mejor que yo cualquier cosa de las que haya dicho. Buenas tardes, buenos días en México. Primero que todo, Carlos, estuviste genial, te lo puse en privado, pero estuvo buenísima la conversación que tuvimos. Y sí, yo creo que tocaste todos los temas de lo que has estado trabajando en estos últimos años. Hay mucho que hacer todavía. Seguimos explorando más cosas de lo que Carlos presentó esta tarde y me encantaría seguir estas conversaciones con ustedes. Gracias. Gracias, Daniela. Pues no, yo de mi parte nada más agradecer
a todas ustedes y a todos ustedes la participación, el interés y el gusto de saber que el seminario sigue trabajando, ¿no? Desde distintas miradas, lo migratorio, ¿no? Entonces, pues agradecido por la invitación y el trabajo de todas ustedes y ustedes que lo hacen posible, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y bueno, agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron hoy y los invitamos para la próxima sesión, que sería el 2 de julio, y lleva por nombre el régimen de fronteras norteamericano y sus resistencias, y la conferencia estará a cargo de nuestra coordinadora Blanca Laura Cordero Díaz, en conjunto con Sergio Alejandro Pérez Muñoz. Entonces, bueno, nos veríamos aproximadamente dentro de un mes en esa nueva sesión. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego.